Buen día, buena tarde, buena noche. Sin importar el momento del día en el que nos estés escuchando, quiero darte la bienvenida a Radio Algarabía. Hoy en compañía de Jessica Molina y quien les habla, Geraldine Maya. El tema del día de hoy es la inseguridad en el transporte público. Así que te invito a que nos acompañes en este espacio para hablar sobre esta problemática social por la que todos en algún momento hemos pasado o hemos intentado sobrellevar, así que acompáñanos. Así es, colega Geraldine, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa aquí de Radio Algarabía. Y el día de hoy, como comentó mi colega, vamos a hablar de un tema que nos tiene un poco preocupadas en nuestra ciudad, principalmente aquí en la ciudad de Cali, frente a algo que consideramos que se ha salido de las manos, que es el tema de la inseguridad, en este caso más precisamente en el transporte público. Y a medida que estemos avanzando en el programa estaremos desarrollando diferentes temáticas, testimonios, entre otras cosas. ¿Qué es la inseguridad? Para muchos la inseguridad está asociada con el miedo, la cobardía o falta de autoestima tal vez. Pero si nos paramos desde la rama de la psicología, esta nos explica lo siguiente. La inseguridad es un temor, nerviosismo o malestar asociado a diversas situaciones tanto sociales, personales como de toma de decisiones. Es decir, la inseguridad se desencadena por la percepción de nosotros mismos como seres vulnerables en X o Y situación. Una vez entendido qué es inseguridad, vamos a transportarnos ahora a la inseguridad en el transporte público. Si bien ya hablamos de que es una sensación en la que nos sentimos vulnerables frente a una situación, planteémonos ahorita que la situación es estar en el transporte público. La inseguridad en ese instante para algunos es baja, no la sienten. Para otros es alta, sienten inseguridad en cualquier momento del transporte, independientemente estén sentados, parados al lado del conductor, sienten esa inseguridad. Pero para algunos, cabe resaltar, es algo paranoico pensar que siempre va a pasar algo malo en el transporte público, lo cual considero que no es paranoia. Siempre en el instante en el que salimos de nuestras casas estamos expuestos a un montón de peligros y el transporte público entra en uno de ellos, porque nunca se sabe qué pueda pasar. Y es que no estamos hablando solamente de robos o riñas, también estamos hablando de acoso sexual. Sin importar si se es hombre o mujer, a alguno de estos tres factores siempre se está expuesto en el transporte público. Y es que cuando se habla de acoso sexual en el transporte público, inmediatamente la mayoría de personas piensan que nos estamos refiriendo solamente a mujeres, y no es así. En algunos momentos les voy a compartir el testimonio de un joven que vivió esta situación en el transporte público, y eso nos puede afirmar que esto no es una situación de género, es que los inconvenientes en el transporte público le pueden pasar a cualquiera, sin importar su género, su edad o sus creencias. Entonces hay que también crear conciencia y sacar esa idea de que eso solamente le pasa a las mujeres, porque es que no es así, es una problemática que nos afecta a todos. A continuación les voy a leer el testimonio del joven que prefiere permanecer en anónimo, pero que quiso compartir su historia. Abro comillas. Era un día como cualquier otro, me dirigí a la universidad, pero para mi sorpresa el mío que abordaba se encontraba totalmente vacío y había dejado mi billetera en casa con la respectiva tarjeta para poder ingresar al masivo. Entonces, pues al verme un poco apurado, decidí hablar con el conductor, el cual me dice que puedo pasar, pero que espere un momento. Así que él dispuso a pararse de su asiento y literalmente me obligó a pasar en una posición demasiado incómoda en la cual él se encontraba
atrás de mí, muy junto para mi gusto, y me sentí totalmente acosado y vulnerable en ese momento. Y soy un hombre. Se supone que esto solo le pasa a las mujeres, pero para mi sorpresa, este fue mi caso y me tomó totalmente por sorpresa. Entonces, si esto le pasa a uno que aparentemente suele tener más control frente a estas situaciones, no me quiero imaginar el diario vivir de mujeres y demás personas que han pasado por esto y como yo, la inseguridad les ganó, el miedo les ganó y solo pudieron quedarse estáticos. Cierro comillas. Con situaciones como estas, eh, realmente uno se cuestiona un montón de cosas, pero sobre todo es, ¿tiene el transporte público o las entidades correspondientes alguna seguridad frente a estas situaciones? Es decir, un protocolo establecido para que los usuarios del servicio acudan en momentos como estos. Ya en unos instantes mi compañera Jessica amplía esta información. Así es, pero entonces ahora vamos a adentrarnos en un tema bastante crítico y es, bueno, frente a esta situación y frente a esta problemática, el transporte público como tal del masivo integrado de Occidente, que es el que rige actualmente en la ciudad de Cali. ¿Qué medidas de seguridad están tomando? ¿Qué están haciendo frente a esta situación? Bueno, lo más reciente o el comunicado reciente que se ha podido hallar o encontrar de una forma profunda frente a esta problemática es alrededor del 11 de abril de 2019 un comunicado a través del tiempo en el que el secretario, el señor Julio Villamizar, secretario de Seguridad, dice que estipuló o generó en ese momento el plan Anzuelo, que es un plan en el que incorporaba más o menos alrededor de 200 uniformados en donde hacían seguimientos en diferentes estaciones de la ciudad para validar tanto el email como la cédula, que fuese validar la cédula de las personas requisas, entre otro tipo de cosas, porque una de las mayores preocupaciones del ciudadano caleño son los hurtos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se centró como tal el plan Anzuelo, sin embargo, se queda corto porque desde ese entonces, digamos que el seguimiento por parte de los usuarios que lo han manifestado no ha sido no ha tenido mucho avance, ¿sí? Porque no solamente desde ese punto directivo como tal el hurto se centra en la inseguridad, sino que como también lo has mencionado en algunas otras ocasiones, pues se diferencia o se caracteriza más bien desde otras miradas, la inseguridad desde vista del transporte público, tanto para las mujeres como en abuso sexual, como venta de estupefacientes, como digamos la, la colocación de escopolamina a las personas, secuestros, entre otras cosas que han sucedido, pero aún permanecen en silencio. Sin embargo, también 90 Minutos se pronunció ante este hecho y entrevistó a varios usuarios, piensan que el sistema aún está muy flojo como tal en el proceso de seguridad y que las medidas no son las suficientes para poder erradicar en un porcentaje hasta lo más mínimo con lo que respecta a la seguridad. Bueno, y ante este suceso, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a sobrellevar o qué medidas debemos de tomar en el momento de que, pues, dado el caso de que tristemente no están, digamos, un orden o un control más bien riguroso de frente a la inseguridad en el manejo del transporte público? ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, generalmente las personas cuando salimos a trabajar, frecuentamos una estación, frecuentamos un sitio, conocemos, dado al día a día un poco el entorno, caso dado tal de pronto de sospechar algo, no dude en denunciar a los patrulleros que se encuentran en el alrededor de la estación, no dude, digámoslo así, en hacerlo y tampoco intente hacer justicia por mano propia, porque
se ha denotado que gran parte de la violencia o lo que genera mayor inseguridad es hacer esto y puede afectar incluso el resultado de las cosas. O sea, es decir, si usted opta por tener justicia de mano propia, pues usted podría tener las consecuencias de algo que no se puede prever. O sea que en este caso esto es importante denunciar en el momento de que nosotros veamos una posible amenaza en nuestro entorno. ¿Ya? Además de nuestras pertenencias de valor, más allá de cuidarlas, porque si bien algo generó polémica a partir de la alcaldía de Mauricio Armitage, que fue desde el último año, o sea, el año pasado, 2019, que es no de papaya, esto generó mucha polémica y tampoco lo justifico, pero a su vez también es importante tener en cuenta que no hay un tema aún de cultura de las personas que valoran estas cosas y que usted no puede tener la libertad tristemente y que psicológicamente y psicosocialmente afecta el hecho de usted no poder estar tranquilo en la calle, sacar un artefacto de alto valor, por ejemplo un celular de alta gama, porque se va a ver afectado, ¿sí? Porque es otra persona que sea los motivos, va a delinquir y no lo va a pensar o 2 o 3 veces y esto puede ocasionar acabar con consecuencias graves. Es triste decir que hay que guardar, es triste decir de pronto también que incluso esta frase tiene algo de sentido aunque pareciese triste porque hay una necesidad básica que tiene que suplir, en este caso la alcaldía de Cali y la Secretaría de Seguridad y es precisamente la seguridad y sobre todo en el transporte público, ¿ya? Es muy importante que estén atentas las mujeres en el caso de algún abuso. Eh, no se les puede decir que estén solas, para nada, porque si bien es algo que nosotros tenemos que enfrentarnos día a día, salir el día a día como tal, solas o acompañadas, es muy importante que las mujeres estén atentas y que se apoyen a sí mismas. Entonces, en caso dado tal de que alguna presencia, alguna normalidad, no duden en contactar a algún conductor o a alguna persona que esté encargada o guarda en la estación o algún patrullero en el momento que se sienta rara, en el momento que se sienta extraña, trate de buscar estas personas que están trabajando dentro de como tal del transporte masivo integrado de Occidente, porque de pronto una persona externa se puede convertir en cómplice de la situación. Entonces, estas medidas son las que podríamos sobrellevar para poder, digamos, sobrevivir, por decirlo así, tristemente ante esta situación, aunque la verdad es preocupante, ¿ya? Porque, entre otras cosas, es algo que se debe ir trabajando bajo la marcha, y bajo la marcha también es denunciar. Nosotros como comunidad, como pueblo, estamos en el deber de hacerle ver a la alcaldía de Cali que necesitamos una mayor seguridad, que necesitamos a su vez la posibilidad de que nos brinden esa seguridad, esa confianza, ya sea con mayor capacidad de tal de policías, aunque a eso parece que no sea suficiente, pero hacer medidas también desde el punto de la unión, desde el punto del habla con la alcaldía de Cali, porque esto es algo que a la larga afecta mucho a la sociedad y no va a beneficiar por más prevenciones que vayamos a tener. Y bueno, estimada Geraldine, muchas gracias nuevamente por la participación, muchas gracias a todos los queridos oyentes que estuvieron muy atentos y llegaron acá hasta el final de este podcast. Esperamos que la información que les haya dado sea totalmente relevante. Si usted tiene alguna opinión o algún comentario frente a esta problemática situación que usted tiene frente testimonio, usted lo puede hacer a través debajo de la descripción que le vamos a dejar acá para que usted nos exprese. ¿Cómo cree usted que se puede cubrir estas medidas con respecto a la inseguridad? Para usted, ¿qué es la inseguridad? ¿Cómo se puede enfrentar esto? Si hay medidas rigurosas de seguridad en su ciudad o en su entorno, no necesariamente tienen que ser en las que estamos comentando aquí. Todo esto nos lo pueden comentar y estaremos hablando en una próxima. Radio Algarabía 107.7 FM.